Buenos días. Hemos conocido algo de los ángeles y cómo es que Dios ha creado dentro de este mundo espiritual a estos seres poderosos, inteligentes, que se comunican con nosotros con una velocidad y una capacidad de desplazamiento. El conocer eso, entonces, nos va a llevar a una pregunta. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? ¿Por qué Dios creó a los ángeles? Ok, vamos a ver primero el propósito con Dios mismo, ¿no? Porque Dios los creó a los ángeles, ¿no? Y una de las primeras cosas que vamos a encontrar en la Biblia es que fueron creados como ministros de adoración, ¿no? Eh, Podríamos decir su ministerio, su principal ministerio es un ministerio de adoración. Ok, encontramos en Isaías capítulo 6, verso 2, dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubría su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿No? Están adorando a Dios. Apocalipsis capítulo 4 dice en el verso 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ser. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces los encontramos en alabanza, en adoración a Dios. Entonces uno de los propósitos principales es darle gloria, alabanza, adoración a Dios. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, encontramos otro pasaje que nos muestra esto mismo. Dice en el verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿no? Dice: y cantaban un nuevo cántico. Entonces vemos en la Biblia que uno de los propósitos de los ángeles es el servicio de adoración al Señor. El otro propósito que encontramos en la Biblia es justamente viene de su mismo nombre, porque ángeles en la palabra hebrea significa mensajeros, y en la palabra griega, en la traducción griega de ángeles, también significa mensajeros, ¿no? En el Salmo 103, verso 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En este salmo nos da justamente la idea de que los ángeles, que son poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, que están listos a la orden, a obedecer a Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Dios dice algo, ellos van a ir, ¿no? Están sirviendo a Dios, dispuestos a qué? A enviar el mensaje que Dios quiere enviar. En Lucas 1, del verso 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Y por qué está delante de Dios? Porque como dice el Salmo 103 que vimos anteriormente, al parecer los ángeles están delante de Dios esperando que Dios pueda decir su palabra para ellos ejecutarla. Entonces, Gabriel también nos da la idea de que yo estoy delante de Dios, como ahí, dispuesto a obedecer, y listo. Dios dice lo que se tiene que hacer y Gabriel va, ¿no? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado para hablarte y darte buenas nuevas. Los ángeles son mensajeros. Entonces, están al servicio de Dios también. ¿Para qué? Como mensajeros, ¿no? Como mensajeros de su palabra.
Ok, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Muy bien, entonces, ¿qué más con los ángeles? Los ángeles están sirviendo a Dios en adoración, los ángeles están sirviendo como mensajeros de su palabra, pero también los ángeles están sirviendo a Dios de una manera refrenando la impiedad, refrenando de una manera física la impiedad. Y no confundamos con el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo refrena la impiedad, pero lo hace desde adentro, ¿no? Desde una transformación de la persona, transformación del ser, lo hace desde el interior. Los ángeles no lo hacen así. Los ángeles nos da la idea la Biblia de que refrenan la impiedad, pero de una manera externa, ¿no? Y pareciera ser que los ángeles podrían detener algo, podrían detener a alguien, ¿no? Para justamente refrenar la impiedad o hacer algo para refrenar la impiedad, para refrenar la maldad que hay en el mundo. ¿Por qué decimos esto? Dice en el pasaje o en la historia de Génesis 19, dice, llegaron pues los ángeles, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Verso 4. Pero antes que se les hizo el banquete, perdón, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y recordemos que Sodoma era un pueblo que se caracterizaba porque había crecido bastante la homosexualidad, ¿no? Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, ¿no? Conocer está hablando de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, ¿no? Y Lot quería convencerlos de que eso no hagan, inclusive ofrece a sus hijas para ello. Y verso 9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces se descontrolaron. Lot trató de decirles que no, pero estos hombres se descontrolaron, ¿no? Totalmente, ¿no? Y empezaron a golpear, dice a Lot, y empezaron a golpear la puerta queriendo romper la puerta, ¿no? Entonces esto se iba a constituir en qué, iban a entrar, iban a violar a los hombres, ¿no? Y a las mujeres, todo iba a ser un acto impío, terrible. Pero entonces, ¿qué hicieron estos ángeles? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa. Primero impidieron que Lot siga siendo golpeado y cerraron la puerta. Verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces ellos ya no pudieron más hacer algo con la puerta. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, ¿no? Los ángeles, dice, lo hicieron. ¿Cómo es que lo hicieron? No nos dice más nada, no podemos especular más nada. ¿A cuánto tiempo estuvieron ciegos? No sabemos tampoco, ¿no? Pero lo cierto es de que refrenaron la impiedad, refrenaron el pecado de una manera externa. En Hechos capítulo 5, verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Dice que los saduceos echaron mano a los apóstoles, los pusieron en una cárcel. Pero los ángeles van ahí ¿para qué? Para frenar esta maldad, ¿no? Esta maldad de estos hombres. ¿Qué hace el Señor? Envía un ángel y abrió las puertas de la cárcel y salieron de la cárcel. En Hechos capítulo 12 encontramos otro pasaje similar. En el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía
sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, miren, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿no? Estaba bien cuidado, estaba como para que no se escape. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Poderosos servidores de Dios, ¿para qué? Para que físicamente impidan la maldad, ¿no? Para que impidan la maldad, conforme obviamente al propósito de Dios, ¿no? No conforme a sus propósitos, porque son, ya habíamos dicho en Salmo 103, son seres obedientes, están esperando ahí lo que Dios diga. Y Dios mandó estos ángeles en Sodoma, mandó estos ángeles a los apóstoles, mandó estos ángeles a Pedro, para que obraran conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Ok, entonces, sirviendo a Dios en adoración, sirviendo a Dios como mensajeros, sirviendo al Señor, para detener la maldad, para detener la impiedad físicamente. Y nos encontramos también en Apocalipsis 7, nos da una idea de esto. Apocalipsis 7:2, que estos ángeles son poderosos y tienen control sobre algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Dice Apocalipsis 7:2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. A estos ángeles se les había dado el poder para que conviertan el mar en sangre, para destruir los árboles y todo lo verde que podía haber. Estaban a punto de crear un caos en el cielo para que caigan las estrellas del cielo. Pero encontramos a su vez que todo esto, dice, se les dio poder, ¿no? Dios, en su voluntad, quiso que esto pasara y se les entregó a ellos ese poder. En Apocalipsis 8:7 nos sigue hablando de esto. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, ¿no? Nuevamente, había control sobre algunos elementos de la naturaleza. Verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿no? Control sobre los elementos de la naturaleza. Verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, como si un meteorito estuviese cayendo a la tierra, produciendo destrucción. Entonces, nos da la idea de que los ángeles tienen control, ¿no? O tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, pero cuando solamente Dios les ha dado ese poder, ¿no? A ellos. Entonces pueden controlar algunos elementos de la naturaleza conforme a la voluntad de Dios. Ahora quiero que veamos este pasaje en Daniel capítulo 4, verso 13. El reinado de Nabucodonosor, ¿no? Estábamos en ese tiempo en Babilonia. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esta es otra forma como se les conocía a los ángeles, como seres vigilantes, ¿no? Como vigilantes, ¿no? Era otro nombre que se le da a los ángeles. Ok, y vi un ser, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, ¿no? ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Entonces dice en el verso 17, verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron con el rey?
que el rey empezó a partir de esto, empezó a actuar como un animal salvaje, ¿no? Y no como un hombre, por un tiempo determinado. Verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces está hablando de que Dios había mandado, porque no se independizan de Dios, dice, al parecer Dios había mandado dar un tiempo de disciplina a Nabucodonosor, para que Nabucodonosor pueda entender que Él es el Altísimo Dios, que Él es el único que da poder a quien quiere, que Nabucodonosor no tiene todo el poder, aunque físicamente era el hombre más poderoso de ese tiempo. Sin embargo, dice, vinieron unos ángeles, estos vigilantes, ¿no? Y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, porque Dios les había dado, les había dicho ello, ¿para qué? Para que, dice en el verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado un corazón de bestia, ¿no? Para que se mueva como un animal este rey. ¿Y para qué? Para que los hombres conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ojo, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da el poder y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y si él quiere dar al más bajo de los hombres, al más ruin de los hombres, es de él, porque tiene él un propósito, ¿ok? Entonces Dios tiene un propósito en el tiempo, Dios tiene un propósito en la historia, y dice, aún los gobernantes, los más poderosos, y aún dice los más viles, ¿no? Los más bajos, ¿no? Gobernantes, Dios los ha puesto ahí y Dios pone ahí a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en medio de la historia, ¿no? Para con el mundo mismo. Entonces, los ángeles están actuando en medio de esto. Los ángeles están actuando vigilando el propósito de Dios. Dice que son vigilantes. Están actuando vigilando el propósito de Dios para este determinado gobierno. Entonces, el gobierno de nuestro país, como los gobiernos de los diferentes mundos, están siendo vigilados por Dios, están a través de los ángeles que están ahí detrás vigilando para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces hay una gran actividad angelical en los gobiernos, porque asimismo hay una gran actividad demoníaca detrás de los gobiernos también. ¿Para qué? Para dominar el curso de la historia, ¿no? Entonces, hay toda una actividad espiritual de demonios y ángeles en medio de todo estos gobiernos justamente, ¿no? Pero Dios está ahí a través de los ángeles. Entonces podemos ver que también estos ángeles están sirviendo a Dios en esta esfera, ¿no? Ayudándole con el gobierno en el gobierno de la tierra, poniendo vigilantes en los gobiernos, ¿ok? Entonces vemos que estos ángeles fueron creados para el servicio de Dios. ¿Y para qué? Uno, para el servicio de adoración. Están adorando, alabando continuamente a Dios. Segundo, para ser mensajeros de su palabra. Tercero, ¿para qué? Para detener físicamente la maldad en algunas situaciones, para detener algunas cosas de una manera física. Ellos además tienen la potestad o el poder de controlar ciertos elementos de la naturaleza conforme a la voluntad de Dios y están vigilando los gobiernos y la historia para que se hagan conforme al plan de Dios. Los ángeles son seres espirituales muy poderosos y Dios está usándolos dentro de todo su plan. Como vemos, está en muchos momentos de la historia del hombre y está siendo cierto parte de todo el plan y la historia de redención de Dios para con el hombre. Así es que esto nos hace ver el gran poder de Dios, la gran creatividad de Dios y nos abre los ojos a un mundo espiritual que tal vez no conocemos mucho. Sigamos entonces aprendiendo en la siguiente ocasión acerca de los ángeles, ¿no? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué fueron ellos creados? Hasta la próxima.